El día de hoy lo que vamos a ver es controles de formulario que son utilizados en Excel. Normalmente nosotros en Excel conocemos de que como programa se utiliza para hacer procesamiento de información en la gran mayoría de tipo matemática a través de fórmulas y funciones. Sin embargo, nosotros podemos establecer o crear una interfaz que permita que las personas que interactúen con este programa puedan, eligiendo opciones, realizar procesamiento de la información que se encuentra en la hoja de cálculo. ¿Ok? Estas opciones nos van a dar datos relativos a índices o a valores de tipo verdadero o falso, de tipo lógico, con los cuales nosotros podremos realizar otro tipo de procesamiento. ¿Sí? Para esto, nosotros contamos en Excel con controles de formulario. ¿Ok? Estos controles de formulario permiten establecer justamente ese tipo de interacción. ¿Sí? Para empezar con lo que es controles de formulario, lo que tenemos que hacer nosotros es activar la ficha programador. ¿Ok? La ficha programador. ¿Sí? Listo. A ver, ¿cómo activamos esto? Estando en los botones de acceso rápido, vamos a personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. ¿Listo? Ya estando en estos controles o estas opciones, tenemos nosotros los comandos más utilizados. Y a la parte derecha, pestañas principales. Estas pestañas principales tenemos una opción que está desactivada que se llama programador. La vamos a activar y aceptamos. Listo. Muy bien, entonces a partir de ahora ya contamos con esta pestaña, la cual nos va a permitir a nosotros trabajar con los controles de formulario y también con lo que tiene que ver con macros para Visual Basic, ¿ok? O programación para Visual Basic, disculpen, creación de macros, todo lo que tenga que ver con macros. Hoy día nos entraremos en lo que son controles de formulario, ¿sí? Entonces, estando en Excel 2016, abrimos, como les indicaba, un archivo en blanco, ¿ok? Activamos la cinta de programador. Repito, las opciones para ingresar a la cinta de programador, podemos ingresar acá. Puede ser desde archivo también, ¿sí? Estando en archivo, vamos a opciones, ¿ok? Y en opciones, entrando a la ficha personalizar cinta de opciones, tenemos entonces programador. Dentro de esto, dentro de programador, en el caso de que queramos ver ya otras opciones o otras características de la cinta de programador, podemos activar o desactivar lo que es código para programación con Visual Basic, para aplicaciones, complementos, controles o controles XML. ¿Ok? Vamos entonces, ya lo teníamos activado, de no tenerlo activado, le damos un check y activamos, aceptamos. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a ver acá una pequeña descripción de lo que vendría a ser los controles de formulario. En el caso de, para Excel, nosotros tenemos, dice, los controles de formulario son objetos que podemos colocar dentro de una hoja de cálculo, ¿no? O dentro de un formulario de usuario de Visual Basic para aplicaciones. En el caso de que creemos un formulario de cero, una interfaz flotante, ¿no? ¿Ok? Lo cual nos dará funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información. ¿Cuál es la finalidad de crear o de trabajar con controles de formulario? La finalidad es en el caso de personas que no tengan un dominio o el manejo de fórmulas o funciones de Excel, ¿ok? De tal manera de que solamente puedan elegir activar o desactivar opciones con las cuales no dejen de realizar el procesamiento. O sea, nosotros predisponemos esto y ya comenzamos a realizar el procesamiento de la información con esta interfaz. ¿Ok? La pestaña programador, como hemos visto, se puede activar o desactivar, ¿ok? Y es una sección en la cual se agrupan una serie de controles necesarios para trabajar con formularios, macros y otras tareas similares que ya he ido mencionando. ¿Okay? Esta pestaña agrupa diversos grupos y controles que han sido diseñados para apoyarnos en tareas específicas de uso no frecuente. Listo. En el caso de la
pestaña programador debe activarse yendo a personalizar cinta de opciones. Ya lo hemos realizado también. ¿Sí? Ya teniendo la pestaña programador, que es esta de acá, activa, nosotros vamos a tener nuestros controles de formulario, que al igual como se ve en la imagen, pues nosotros los controles de formulario los manejaremos en dos grupos. Uno que es controles de formulario y el otro controles ActiveX. En el caso de los controles de formulario tal cual, son controles que no requieren de una codificación preestablecida, en el sentido de que no necesariamente debo de ingresarle código. Sin embargo, sí podría ingresarle de repente alguna fórmula o función al control, dependiendo del tipo de control. ¿Ok? Los controles ActiveX necesitan código y se trabajan con interfaz de Visual Basic. ¿Ok? Programador para desarrollador, en este caso para aplicaciones. ¿Qué significa? Que vamos, en el caso de los controles de Visual, para controles ActiveX para lenguaje en Visual Basic, se ingresa todo un código a través del cual se van a especificar los nombres de los controles y las acciones que van a realizar. ¿Ok? Dentro de eso se estaría especificando fórmulas y funciones. Es un conocimiento mucho más amplio y dentro de la capacitación que brindamos nosotros como institución, eso se brinda en un módulo completo, ya que tendríamos que manejar gran cantidad de código. ¿Sí? Continuamos entonces, nos vamos a centrar en esta ocasión en los controles que estamos viendo en la parte superior. Sobre todo los que son de cuadro combinado, ¿sí? Nuestro control de casilla de verificación, ¿ok? Control de número, también tenemos el cuadro de lista, ¿ok? Tenemos el botón de opción, el cuadro de grupo. Esta de acá que es una etiqueta que no es realmente importante, de repente para alguna interfaz específica, ¿ok? Activándola, desactivándola, o haciéndole clic o no. Y barra de desplazamiento. Los otros controles que son netamente controles ActiveX también están inactivos, como ustedes pueden ver, porque realmente vamos a trabajar con estos. Listo. Vamos a ver entonces, controles de formulario. Entonces todo lo que veremos hoy día es crear controles de formulario dentro de Excel, crear nuestras propias macros. Bueno, vamos a centrarlos en controles de formulario. El tema que tiene que ver con macros y los controles ActiveX los vamos a ver en sesiones posteriores. ¿Ya? Netamente controles de formulario. Empezamos entonces con el primer ejercicio. Obviamente que la idea es ir conociendo cómo aplicamos esto. Repito, si no tienen o no cuentan con el archivo, mientras tanto vayan trabajando la pequeña interfaz. Entonces, tenemos acá nosotros estos datos pequeños, por ejemplo, los que voy a seleccionar son los que necesitan. Ya para cuando después encuentren también el archivo del video, va a estar junto al archivo de esto de acá en blanco, de este ejercicio en blanco, de tal manera que van a poder ir corroborando ustedes realizando esto. Quienes en este momento de repente no cuenten con esta información, simplemente crean los cuadros que son de texto, que son, por ejemplo, esto de acá. Ya con esto de acá pueden hacer el resto. Vamos a ver qué es una casilla de verificación. Las casillas de verificaciones activan o desactivan una opción. En el caso, por ejemplo, acá tengo si es casado o soltero en la imagen de ejemplo, ¿ok? Si yo le doy un clic, me va a dar como resultado un verdadero. Si lo desactivo, me va a dar como resultado un falso. Entonces, este resultado que tengo acá, para quienes se encuentran en sesión, cuando yo trabajo en Excel y cuando trabajo tipos de datos, ¿qué diferencia tengo entre un dato alfanumérico y un dato de tipo lógico? Un dato alfanumérico y un dato de tipo lógico. Muy bien. También tenemos los datos de tipo numéricos. A ver, en el caso del dato de tipo alfanumérico, nosotros contamos con todo lo que sea texto. ¿Sí? Por ejemplo, cualquiera de estas letras o números. ¿Ok? Listo. También trabajamos lo que vienen a ser símbolos. Este de acá es un dato de tipo alfanumérico. En el caso del dato de tipo lógico, nosotros
vamos a contar con dos valores, verdadero o falso, que en términos de computadora podemos decir 0 o 1, o prendido o apagado, ¿ok? Dependiendo de la forma en cómo lo queramos ver. Netamente en Excel, nosotros para un dato de tipo lógico lo vamos a interpretar como verdadero o falso. Es sabido de que en el caso de las funciones que se utilizan en Excel, hacer referencias a los datos de tipo alfanumérico, nosotros necesitamos en la mayoría de casos, ya sea para hacer la referencia al dato, ponerlo entre comillas, ¿ok? Si este dato no ha sido ingresado en una celda, o sea, si lo estoy referenciando no directamente desde una celda, sino lo estoy ingresando tal cual. Por ejemplo, si quiero ingresar mi nombre que es Lorenzo, directamente una fórmula, una función, sin hacer referencia a celda, tendría que escribirlo entre comillas en el caso de un dato alfanumérico. La diferencia con un dato de tipo lógico es que a pesar de que se vean letras las cuales digan verdadero o falso, este dato es de tipo 1 o 0, como les decía hace un momento. Por lo tanto, no es un dato de tipo letra, ¿ok? No necesito ponerlo entre comillas, por lo tanto, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso de los datos de tipo numéricos, nosotros sabemos de que pues estos son netamente números que van del 0 al 9, ¿no? Empezando de 0 al 9. Listo. Y estos datos tampoco necesitan de comillas en el momento de hacer referenciación en las fórmulas o funciones. ¿Ok? Lo menciono porque en el momento de obtener los resultados vamos a ir viendo justamente esos tipos de datos. Muy bien, para el control que se llama casilla de verificación, para el control de casilla de verificación, tenemos, en el caso de la casilla de verificación, lo que obtenemos es activar o desactivar una opción, ¿ok? Dice, puede activarse varias casillas de verificación a la vez si las incluimos en un cuadro de grupo, sin que sean mutuamente excluyentes. Eso significa que una no inactiva la otra. En el caso de otro tipo de controles, sí son excluyentes. Si yo activo uno, esa no inactiva la otra. Por eso hace la especificación. ¿Ok? Las propiedades. El estado inicial de la casilla de verificación puede ser activado o desactivado. ¿Ok? Debemos vincularlo con una celda para obtener ese resultado y vamos a ver justamente cómo hacemos eso. Empecemos. Entonces, con respecto al ejemplo número 1, dice, si el usuario marca estado civil casado, se le asigna como bono 10% de su salario básico, si no 0. Ahora, nosotros manejamos mucho lo que vienen a ser planillas, ¿no? En el caso de en Excel, hacemos muchos controles de pagos a través de planillas de Excel. Entonces, yo puedo tener casillas o en este caso controles que me permitan de repente al tener el resultado a través de una búsqueda puedo tener, a ver, me ordeno. Tengo una base de datos, digamos, de 30 trabajadores, por ejemplo. Entonces de ellos tengo toda la información básica. Y a través de un código obtengo el resultado de los datos de estos trabajadores. A través de un código o un ID obtengo el resultado en un cuadro de resumen, donde salga el número de DNI de repente, apellidos, nombres, el salario básico, el área, etcétera, etcétera. Entonces esa es la información de mis trabajadores. Pero fuera de eso yo puedo tener opciones que activen o desactiven con respecto a al salario básico. Por ejemplo, acá yo puedo tener, si el estado civil es casado, entonces se le debe asignar un 10% de su salario básico. Le debo sumar 10% de su salario básico, de lo contrario no. ¿Listo? Para esto activaríamos entonces o ingresaríamos una casilla de verificación. ¿Sí? Vamos a programador, insertar y tenemos nosotros acá el control de casilla, control de formulario casilla. Le damos un clic y ahora veamos la forma del puntero del ratón, es de una cruz. Eso significa que estoy en modo de edición, en el cual voy a crear mi casilla de verificación. Ingresémoslo, a ver, acá, a la derecha para no confundirnos con la imagen de referencia. Ya está. Muy bien. De esta forma entonces hemos dibujado nuestro primer control. Listo. Ahora, este control
al momento de dibujarlo, si se dan cuenta, puedo activar o desactivar. Ahora tenemos que configurarlo de tal manera que se muestre casado y que se muestre también las opciones que necesitamos, ¿no? Como lo hacemos de esta manera. Le damos clic derecho al control. En el momento que nosotros le damos clic derecho, vamos a entrar a la edición. Vamos a entrar a la edición, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden ver, ahí tenemos las opciones del control. Cuando entramos a la edición, podemos hacer muchas cosas con este control. Lo podemos mover. Como ustedes están viendo, en este momento lo estoy moviendo el control con las direccionales, con el teclado direccional. Así de simple y sencillo. ¿Listo? Ya está. Puedo también cambiar el tamaño del control, como ustedes pueden ver, aunque no es una funcionalidad importante en este caso, porque el control no cumple o no va a tener un mayor espacio o un mayor área que la que ocupa en sí de su diseño de interfaz. ¿Sí? Ya está. Fuera de esto, si queremos realizar algún cambio sobre el texto, le puedo dar doble clic sobre el texto y miren, automáticamente ya aparece el cursor para yo cambiar. Entonces puedo borrar esto de acá y le pongo casado. Muy bien, entonces ya está modificado, ¿sí? Listo. Muy bien, entonces, sobre el control que estamos viendo, que es nuestro control de casilla de verificación. Listo. Este control nos va a devolver a nosotros dos tipos de valores. ¿Ok? Tengo acá, si la idea es, si al momento de activar el control, nosotros podamos hacer una operación que nos permita obtener el bono, ¿sí? Nos permita obtener el bono de acuerdo al sueldo, que de acuerdo al ejemplo es el 10% del sueldo, ¿sí? Entonces esa es nuestro ejercicio. Ahora, hacemos lo siguiente. A ver, repito, para quienes han llegado recién, ya tienen disponible en este momento el archivo. Entonces, le damos al control que hemos insertado, le damos clic derecho y vamos a formato de control. Todos los controles tienen esta característica, formato de control, ¿sí? Y una de las características más importantes para el formato viene a ser el vincular el resultado de lo que nosotros seleccionemos en el control con una celda específica. Entonces, cuando tengamos acá vincular con la celda, le vamos a dar clic en la parte derecha a esta celda, por ejemplo. En este caso yo le estoy dando a G39. ¿Ok? Y aceptamos. Listo, muy bien. Ahora, ¿por qué automáticamente apareció verdadero? Porque el control está activo. Si yo le desactivo, es falso. Ahora, yo les decía hace un momento que cuando nosotros trabajemos con los controles de formulario, en el caso del control de casilla de verificación, en este caso nuestro control de casilla, nosotros estamos trabajando con datos o resultados de tipo lógico, por lo tanto no son un dato de tipo texto. ¿Ya? Entonces, acá vemos esto. Y lo único que tenemos que hacer es trabajar con este resultado. Podemos de repente hacer de que el texto no se muestre simplemente pintándolo de blanco. Ya está. Ok, después protegemos la celda sin ningún problema para que las personas que tengan interacción con esta interfaz no vayan a borrarla. Entonces, si ya tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Con una función sí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la función sí? Podemos realizar esta operación. Si el resultado de la celda, que es la de acá, es igual a verdadero, entonces, mención importante, recordemos de que nosotros, para toda función o fórmula, estos conocimientos con respecto a las fórmulas o funciones que voy a usar, son conocimientos previos que se deberían tener para el desarrollo de esta parte de
de Excel. Recordemos que en el caso de los controles de formulario le añadimos funcionalidad a la interacción, ¿ok? O sea, nuestra interfaz de interacción de la persona o del usuario tiene mayores funciones o mayores alternativas para poder comprender y realizar un trabajo más rápido con respecto a la interfaz que se le brinda, ¿ya? Por lo tanto, la parte interna que tenga que ver con el análisis, sí necesitamos como conocimientos previos del manejo de fórmulas y funciones. Por eso es que estoy avanzando también rápidamente en este caso de esta manera. A lo que quiero llegar es, en el caso de, recordemos, en el caso de las funciones o fórmulas de Excel, Excel siempre va a hacer una indicación, sobre todo de las funciones, de qué tipo de operador o qué tipo de símbolo o signo nosotros necesitamos para poder separar una referencia de otra. Por ejemplo, en el caso de la prueba lógica, un parámetro de otro. Yo necesito poner un punto y coma. En muchos casos, verifiquen ustedes lo que tienen en su, o lo que sale en esta descripción de parámetros de función para su laptop o su computadora, de tal manera que ingresen de repente el punto y coma o la coma. ¿Sí? Repito, acá se indica punto y coma. Entonces, si G39 es igual a verdadero, lo pongo sin comillas porque es un dato de tipo lógico, no es un texto. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si es casado, es porque es verdadero, se le debe asignar el 10% de su bono. Entonces, ¿cuál sería acá? De 40, ¿ok? Puedo poner 10% o 0.1. ¿Está bien? ¿Sí? 0.1 es el 10%. Si no, también, como les decía, 10%. De lo contrario, tiene 0. Fin de la condición, fin de la función. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahí. Ahora, tenemos en este momento inactivo y lo voy a poner como casado. Vemos cómo está controlando entonces el resultado a partir de la casilla de verificación. A partir de la casilla de verificación. ¿Listo? Tenemos el ejemplo número 2. Si el usuario marca que es mayor de edad y es de estado civil soltero, hay que ofrecerle una oferta. Entonces es una evaluación, digamos, de un centro comercial, de una empresa X, está haciendo una evaluación de su cliente. Entonces, dependiendo del tipo de datos que ingresa, se le ofrece una oferta, de lo contrario, no. Entonces, nosotros vamos a tener para este caso nuestro usuario y su condición para ver qué es lo que pasa. ¿No? Obviamente que normalmente podemos trabajar con formularios mucho más grandes, llenos de muchos más controles. Estamos aprendiendo de cero ahora. Listo, lo que necesitamos es crear esta imagen, esta interfaz. Vamos a ponerla acá. Mayor de edad y de soltero. Entonces, para eso vamos de nuevo a la ficha programador. Ficha programador. Insertar y tenemos nuestro control que se llama casilla. Control de casilla. Listo. Entonces, ya sabemos que cuando tiene la forma de esta cruz pequeña, estamos en modo de insertar nuestra casilla. Muy bien. Y vamos a insertar una casilla más. Ahora, algo importante que tiene que ver con con el número de la casilla. Normalmente es, nosotros pues, cuando trabajamos con controles, Excel y en sí cualquier programa de desarrollo en el cual se utilicen o se inserten objetos sobre una hoja de cálculo, sobre una hoja en la cual yo redacte, ya sea de Word o cualquier programa que soporte código, lo que tenemos nosotros es que los controles se nombran. O sea, Excel en este caso genera índices para los controles. Es por eso que ahora se llama casilla 7. Hace un momento, cuando estuvimos trabajando en el ejemplo anterior, era casilla 6. ¿Por qué no empezamos de casilla 1? Porque yo anteriormente he borrado y he estado manipulando. Entonces, desde el índice 1 o el índice 0 mismo, ya se ha ido manipulando. Por eso es que siempre hay estos nombres. Esos no hacen ninguna modificación sobre la funcionalidad del control en sí. ¿Ya? No vayamos a tener en este caso
mayor cuidado en ese sentido. Entonces hemos ingresado una casilla, vamos a ingresar la siguiente casilla. Casilla 7. A ver si le ingresamos una debajo de otra. Y vamos a vincular después con las celdas que están al costado. Repito, para hacer la edición o activar el modo edición que estoy haciendo en este momento para mover las casillas, le doy clic derecho nada más. Si no lo hiciera, ya no voy a estar en la edición. ¿Ok? Por eso es importante conocer esto. Le damos clic derecho, ahora sí, cambiamos el nombre. La primera casilla como texto queremos que se muestre mayor de edad. Y la otra casilla como texto vamos a querer o vamos a ingresar que se muestre el estado civil. En este caso solo soltero o casado, que son los dos estados civiles para el ejemplo. Ya está, mayor de edad, soltero. Vamos a vincular también nuestra celda, disculpen, vamos a vincular una celda con este control. Entonces vamos a formato de control y le damos clic a vincular con la celda. Por ejemplo, lo podemos poner acá en la celda G47. En el caso mío le estoy poniendo en la celda G47. Pueden trabajar en otra también, no hay problema. Lo importante es conocer qué es lo que estoy realizando. ¿Ya? Aceptamos. Lo mismo hacemos con soltero. Clic derecho, formato de control, vincular con la celda. Vincular con la celda y ahora lo hacemos con la celda G48. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cada vez que activo o desactivo el control, miren lo que ocurre. ¿Está bien? Entonces, estos valores de acá son los que me van a permitir establecer una condición y poder ver si le vamos a ofrecer una oferta. Ahora, dentro de la condición, para quienes están en sesión, les consulto. ¿Cómo haríamos para poder establecer dos condiciones? Que sea mayor de edad y tenga estado civil soltero. ¿Cómo estableceríamos esas dos condiciones? Esto ya escapa, repito, de lo que tiene que ver en el mismo hecho del control del formulario. Esto ya viene en el análisis que tiene que ser como conocimiento previo a partir de una fórmula o función. ¿Ok? Por eso es que le estoy planteando la pregunta también. ¿Alguien conoce cómo podríamos hacer ese doble planteamiento de condición? Entonces vamos, a ver, voy a ingresar yo eso. Voy a ingresar eso. Vamos a ver. Si yo veo para el enunciado me dice que sea mayor de edad y que sea soltero, porque si es mayor de edad y no es soltero, entonces no se le da, tiene que cumplir esos dos. No se le da la oferta, no se le ofrece la oferta. Vamos a seleccionar este texto, las celdas que están vinculadas y le voy a poner tipo o el color blanco, ¿ya? Acá es donde tenemos que ingresar esto. Entonces, las celdas son G7, G47 y G48. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la función lógica sí. Tendríamos que trabajar con una doble condición, por lo tanto trabajaremos con la prueba lógica o la prueba lógica y, que me permite concatenar condiciones, ¿ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer? El valor lógico. Si la celda G47 es igual a verdadero y, repito, con respecto a esta parte, tengo que ponerle punto y coma para el caso mío, ¿listo? Y la celda G48 también es verdadero, entonces, ya, hasta acá lo que estoy haciendo es establecer la prueba lógica de la función sí, hasta acá, ¿listo? Con una función, dentro de la prueba lógica estoy estableciendo la función y, en esta parte me equivoqué, hay que
Modificar verdadero. Ok, listo. Muy bien. Entonces, hasta acá, como les decía, estoy estableciendo la prueba lógica para la función sí. Ahora, esto es la prueba lógica con la función sí, que me permite concatenar dos condiciones. ¿Ya? Ahora voy a establecer el resultado verdadero, que dice cuál es el resultado verdadero. Como es un dato de tipo texto, pongo ofrecer oferta, entre comillas. De lo contrario, no ofrecer oferta. Fin de la condición. En esta parte también. Acá es punto y coma. Punto y coma. A ver, voy a verificar. Muy bien. Ahora, si nosotros verificamos justamente en la activación o desactivación de las casillas de verificación, por ejemplo, si es solo, si no es mayor de edad y está soltero, entonces no ofrecer oferta. Si es mayor de edad y está soltero, ofrecer oferta. ¿Sí? Muy bien. ¿Consultas hasta acá? Les dejo un breve momento para que hagan el ingreso de la función con la solución para este punto. Pueden verificarlo. ¿Ya? Vamos a los botones de opción. Muy bien, justo me está dando una consulta uno de sus compañeros. Me dice, si tuviera más de 2 casillas de verificación, ¿pudiera optar por varias funciones de if anidados? Si tuviera más de 2 casillas de verificación, pudiera. Sí, las condiciones, ¿cómo decirlo? Los sí anidados, que en este caso son la función sí, if anidados que dice su compañero, no se supeditan a la cantidad de casillas de verificación que tengamos. No hay una limitación. Obviamente que la anidación, dentro de lo que conocemos, sí tiene una limitación. O sea, yo puedo anidar hasta cierta cantidad, ¿no? Que vienen a ser 7 u 8 anidaciones, si no me equivoco. Pero no hay problema con respecto a la cantidad de casillas de verificación. Me dejo comprender también en la respuesta. Creo que estoy comprendiendo bien la pregunta. Mi respuesta está de acuerdo a tu pregunta, ¿cierto, Ricardo? No hay ningún problema. Nosotros podemos tener varias casillas de verificación y las anidaciones van dentro de la limitación que tenga Excel como versión también para el número de anidaciones que pueda realizar. ¿Ok? Eso no genera ningún problema. ¿Sí? Solamente tengo que tener bien en cuenta que el tipo de referenciación de la celda, el tipo de dato que estoy referenciando para el caso de casilla de verificación es un dato de tipo lógico. Por eso es que no lo estoy poniendo entre comillas. A ver, me dices. ¿Puedo colocar varias casillas y caben en una sola función? Sí, función sí. Que se cumpla la condición que yo deseo, así como el ejemplo que usted enseña. Claro, en el caso de la función sí, yo creo que estás haciendo una consulta más específica sobre la función y. Sí, puedo hacer más. Puedo hacer más. O de repente, en el caso de la prueba lógica de la función sí, ya saliendo fuera de lo que viene a ser el control de formulario, en sí mismo, porque estás centrándote en la función lógica, la prueba lógica yo podría variarla, puedo tener mucho más condiciones anidadas dentro de la prueba lógica, ¿ok? Porque tú estás haciendo referencia de que si tengo varias casillas de verificación puedo juntarlas para que, sí puedo hacerlo, no hay ningún problema. O puedo incluso, digamos, si se cumplen, digamos, tengo 4 casillas de verificación, de las cuales 3 me dé verdadero y 1 falso, y mi condición esté dentro de ese marco, que 3 sean verdaderos y un resultado falso, para poder darle un valor sí verdadero como respuesta, entonces yo podría utilizar otra función, que en este caso sería la función O. Con la función O puedo trabajar eso. ¿Ok? La función I tiene que cumplir algo específico, o con la función O también puedo, dentro de la prueba lógica, manejar mayores resultados. ¿Sí? No hay ningún problema. Continuamos. Botones de opción. Ahora, con respecto a lo que dices de repente también, ahora que vamos a ver los botones de opción, vas a tener mucho más claro las oportunidades que ofrece Excel con lo que viene a ser controles de formulario
para poder procesar datos agrupados, pero en este caso sí son excluyentes entre sí. De la siguiente manera, vamos a ver. Los botones de opción, dice, nos permite seleccionar solo una de las opciones contenidas en un cuadro de grupo. O sea, ya, digamos, hago una encuesta y dentro de la encuesta, por ejemplo, terminando la sesión de clase con ustedes, la institución les lanza una encuesta y dentro de la encuesta es una de las preguntas. ¿Les pareció, cómo calificarían el desarrollo de esta sesión de aprendizaje? Muy buena, mala, muy mala. Entonces, solamente pueden elegir una de las opciones. En este caso, los botones de opción permiten hacer eso. Las casillas de verificación que teníamos, estábamos viendo hace un momento, no permiten hacer eso, porque o eliges entre todos, o desactivas todos, o unos sí o otros no. Pero para los botones de opción solamente tú puedes marcar una opción a la vez. Ahora, dentro de esto, siempre y cuando estos botones de opción estén agrupados, ¿ok? Es por eso que dice que estén contenidas en un cuadro de grupo, ¿ya? Las alternativas de este caso son excluyentes entre sí. Si elijo una, las otras no se activan. No puedo elegirlas. ¿Y cómo trabaja? Como yo, por ejemplo, dentro de un cuadro de grupo o dentro del, volviendo al ejemplo que hace un momento mencioné, en el cual podrían hacer una encuesta a partir de la sesión que estoy brindando. Entonces, como están dentro de un cuadro de grupo, me va a dar un índices 1, 2, 3, 4, dependiendo de la opción que yo elija. Entonces, yo voy a saber qué resultado estoy teniendo, ¿no? A partir de la opción que yo elija, me va a dar un resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso en este momento, ¿ya? A ver, tenemos. En el caso de las propiedades, para el control de botón de opción, el estado inicial del botón de opción puede ser activado o desactivado y vincular con la celda en la que se devuelve el número de botón de opción seleccionado dentro del grupo de opciones. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar esto. El ejemplo número 1 me dice, si el usuario marca bueno, debe de aparecer el mensaje gracias por su calificación. Si no marca bueno, si marca que es malo, de lo contrario, haremos lo posible para mejorar. Es justamente como un tipo de encuesta, ¿no? De repente, sobre el servicio brindado. Vamos a ingresar nuestro control de casilla o botón de opción. Y vamos a marcar las diferencias entre cómo funcionan cuando están agrupados y cómo funcionan cuando no están agrupados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a programador. En la ficha programador, insertar. Y primero vamos a elegir el cuadro de grupo, justamente para agrupar las opciones. Cuadro de grupo. Esto con respecto a la disposición podemos hacerlo tal como está en la imagen de referencia, o lo podemos hacer de repente de esta manera. Ya está, cuadro de grupo. Muy bien. Listo. Si yo salgo, regreso al cuadro de grupo, entonces puedo borrar el texto, le doy doble clic al texto y puedo poner acá encuesta de sesión. Encuesta de sesión. En este caso de la sesión de clase que estoy desarrollando. Muy bien. Para esta encuesta de sesión vamos a ingresar lo siguiente. Vamos a programador, insertar. Y tenemos acá nuestro botón de opción. Le doy un clic al botón de opción y lo voy a dibujar dentro de este cuadro. Listo, dentro de esto de acá, ya está, lo tenemos. Entonces, puedo borrar este texto y escribir que es bueno. Ahora, consideraciones, por favor, para esto. Siempre van a tener que dibujar
el control dentro, que no salga dentro de los límites. A ver, acá se ha borrado, igual lo podemos hacer. Está de esta manera, tiene que estar dentro de los límites del cuadro que hemos establecido. Bueno, ya está. Le puedo dar clic derecho y hacer un cambio con respecto a al tamaño, o hacer una edición del tamaño para modificar la apariencia. Muy bien, repito, entonces me están pidiendo que haga otra vez el cuadro de encuesta de sesión. Voy a borrar esto, no hay ningún problema. Lo repetimos, eso no es problema. Vamos otra vez a programador, insertar, y tenemos este botón o esta opción, este control que se llama cuadro de grupo. Cuadro de grupo. Muy bien. Ahora sí, cuadro de grupo, lo dibujo. Muy bien. Ahora sí, listo. Se nivelaron. Encuesta de sesión. Listo, ya está. Tengo mi encuesta de sesión. Muy sencillo. Se nivelaron, ¿cierto? ¿Sí? De nada. Vamos entonces acá. Cuadramos esto. No podemos. El tema de apariencia, bueno, eso es algo que ya después van a tener tiempo cuando ustedes creen sus interfaces, ¿no? Y lo van a poner mucho más bonito todavía. Entonces me voy acá y inserto ahora el control de botón de opción. Botón de opción. ¿Listo? Ya está. Para este botón de opción, el texto es que la sesión ha sido buena. Ya, digamos que ha sido así, buena. Listo, y vamos a volver a insertar el mismo control, pero recordemos que debe estar dentro del control que ya habíamos dibujado, que es el cuadro de grupo, ¿ya? No debe estar fuera. Tiene que estar dentro. Muy bien. Entonces, así. Tiene que estar dentro. Y acá vamos a poner que la sesión ha sido mala, de mala calidad, no me he dejado entender, etcétera. Entonces ya podemos tener esto. Obviamente que este es un ejemplo del sinfín de cosas que podemos realizar. Listo. Entonces acá vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Borremos por favor lo que está en la condición, porque está vinculada con otra celda, ya está vinculada con otra celda, por lo tanto ya me está haciendo un resultado. Vamos a volver a vincular. Borremos sin hacernos problemas. Y acá en los controles le doy a cualquiera de ellos clic derecho y vamos a formato de control. Vincular con la celda, la opción que me permite justamente crear el índice, ¿no? Y vamos a poner a vincular con la celda. Le pongo, en el caso mío lo estoy poniendo con F68. Vincular con la celda F68. Y aceptamos. Muy bien. Después de haber hecho eso, quiero que vean esto. Miren, sea cual fuera la opción, como ya repito, la opción que yo marque es excluyente. Significa que si marco una, las otras se desactivan. Si yo tuviera acá 4, 5, 6 opciones, entonces se van a desactivar. Las otras, solamente se va a activar una a la vez. ¿Listo? Ya está. Encuesta de sesión, buena, mala. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, con este dato que tengo en la celda F68, con este dato yo voy a establecer mi condición. Okay. Entonces, para esto, obviamente que tenemos que trabajar mucho la función sí. La lógica sí. Entonces, si esta celda es igual a 1, entonces lo que vamos a tener como resultado es, de acuerdo a lo que tenemos en el ejemplo, es gracias por
su calificación. De lo contrario haremos lo posible por mejorar. Acá siempre pongo comas, la costumbre del tipo de símbolo que utilizamos para separar los parámetros de función, pero bueno, no hay problema. Y aceptamos. Entonces, vamos a ver. Oculto este 1. Entonces pongo acá. Si es mala, haremos lo posible por mejorar. Si es buena, gracias por su calificación. ¿Listo? Repito, esto de acá es netamente para mejorar la interfaz que tengamos con nuestros clientes o las personas que hagan el manejo de nuestra hoja de cálculo que ya debe estar preestablecida. Ejemplo 2. Muy bien. Dice, si el usuario elige una TV de 32 pulgadas, su precio es de 1000 soles. Si es de 36, su precio es de 1600. O si es de 40, su precio será de 2000. Vamos a eliminar también la condición que vamos a ingresar acá. La condición que ingresamos acá. Condición. Entonces creamos la interfaz. Empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para crear esta interfaz? ¿Con qué control? Vamos a la ficha de programador. ¿Sí? Muy bien. Con el control cuadro de grupo. Excelente, muy bien, Ricardo. Cuadro de grupo y dentro del cuadro de grupo vamos a insertar nuestros controles de botón de opción. ¿Ok? Y acá es tamaño de TV. Ese es el nombre del cuadro del grupo o el texto. Vamos a insertar, seleccionamos la opción botón de opción y vamos a insertar 3 botones de opción. Muy bien. Estando en el tercero podemos borrar el texto. Ponemos de 40 pulgadas. A ver el símbolo acá. El otro lo modificamos. 36. Y tenemos acá 32. Entonces la condición sería acá. Lo que tenemos que hacer para poder condicionar o para poder ingresar la fórmula, tenemos que vincular el botón de opción con alguna celda. Le damos clic derecho, formato de control, vincular con la celda. Voy a vincularla con, en mi caso lo estoy poniendo con H74. ¿Ya? H74. Muy bien. Acepto. Cuando yo active o desactive cualquiera de estas, entonces ahí va a estar. El resultado entonces del índice dependiendo de la opción que vaya activando o desactivando. Acá vamos, le voy a poner un color de esta forma. Recordemos de que el contenido de las celdas o las celdas que están vinculadas, siempre debemos de volver inactivas las celdas para más adelante las personas que hagan la interfaz no puedan hacer una modificación del contenido, solamente puedan hacer o activar o desactivar las opciones dependiendo de lo que estemos sistematizando, ¿ya? Muy bien.
para acá, para la condición, la función sí. La prueba lógica es si la celda H74 es igual a 1, entonces, ¿cuánto debe demostrar? 1000 soles. Si no, otra función sí. Acá, coma, 1, 2, 3, punto y coma, ¿no? Sí. Si H74 es igual a 2, entonces debe mostrar 1600. De lo contrario debe mostrar 2000. Aunque dice 20.000, no, eso es 1000. ¿Ya? ¿Listo? Acá el punto y coma. Cierro sí 2 veces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. H74. Me falta el valor sí negativo. Si F... Entonces acá la condición. Estoy estableciendo mal acá. Disculpen. Acá es igual a 1. Comí acá una. Ahora sí. Hace un momento borré la condición sin darme cuenta. Listo, ya está. Entonces, esta de acá sería la solución para esto. Vamos al ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Dice, bueno, tenemos acá una imagen de lo que debemos de realizar. Voy a hacer más pequeña esta imagen. Ya está. Dice, si el usuario es residente, tendrá un 2% de descuento sobre el precio. ¿Sí? Ya está, tenemos el precio se ingresa manualmente, si no, 0. Además, si su forma de pago es contado, se efectuará otro descuento sobre el precio que será del 10%, si no será del 5%. Vamos a ver todo eso. Sencillo. Empecemos entonces, vamos a crear, acá se ha ingresado el valor de la casilla para poder comprenderlo, no confundirnos el valor del botón. ¿Listo? Lo que tenemos que realizar sería este control. Precio, descuento por residencia, descuento pago contado y el total. Muy bien. Considerando que tenemos un precio de 7.500 moneda nacional, descuento por residencia. Entonces vamos a hacer las operaciones. ¿Ya? Primero, tendríamos que ingresar los controles. ¿Sí? Vamos a empezar con el control de, yendo a programador, insertar, tenemos nuestro control de casilla de verificación y lo vamos a dibujar
a ver, lo vamos a dibujar acá, ¿ya? En la casilla vamos a modificar ese texto y le vamos a poner residente. Muy bien, residente. Ahora vamos a insertar un control de cuadro de grupo para poder poner dentro de ese control botones de opción. Este control de cuadro de grupo le vamos a poner el texto forma de pago. Forma de pago. Muy bien, dentro de esto insertaremos los botones de opción. Una forma de pago que es al contado y la otra forma de pago que es al crédito. Vincularemos entonces nuestros controles para poder obtener los resultados que deseamos, ¿sí? Vamos a vincular nuestros controles de la siguiente forma. Residente, clic derecho, formato de control y vamos a vincular al valor que nos va a devolver la casilla. Y tenemos forma de pago, clic derecho, formato de control. Vamos a vincular con la celda acá. Listo. Entonces ya vemos acá los resultados. Me dice, si el usuario es residente tendrá un 2% de descuento sobre el precio. Ya, entonces, con función sí, ¿cierto? ¿Sí? Ricardo, ¿estás ahí todavía? ¿Estás ahí todavía, Ricardo? ¿Cuál sería la solución en este caso para el primer punto? Si la tienes ingresada todavía no. Con función sí. A ver, si esta celda o el valor de esta celda es igual a verdadero, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hallar el 2% del precio. Precio por 0.02 o el 2% que es lo mismo, ¿no? 2%. De lo contrario, 0. ¿Está bien? Entonces tenemos acá, vamos a hallar el descuento por residencia, el primero. Vamos a hallarle un descuento del 2% en el caso, el dato que tenemos en la celda F89, de acuerdo a lo que yo estoy determinando, si es verdadero, hallo el 2%, de lo contrario es falso. Ahora acá para esta parte, esto es punto y coma. Muy bien. 150. Ya está. Para la siguiente condición, si su forma de pago es contado, se efectuará otro descuento sobre el precio, que será el 10%, es decir, no será el 5%. Entonces, si esto de acá, si esta celda que es F36 es igual a 1, entonces voy a hallar el 10% del precio. Por el 10%. De lo contrario, voy a hallar el 5%. A ver, acá he ingresado. Muy bien. Esto. Punto y coma. Voy a hallar el 5%.
Ya está. Contado crédito. Ya está. Entonces, el total debe ser el precio menos los descuentos. Es igual al precio menos los descuentos. Muy bien. Ya está. Entonces, vamos acá, lo establecemos de tipo moneda y ya tenemos nuestro resultado. ¿Ven? Obviando esta parte de acá, este resultado, esa forma en cómo se comporta mi interfaz. ¿Listo? Entonces, de esta manera le damos mayor funcionalidad. Siguiente control. Control de cuadro combinado. Tenemos acá, ¿qué es lo que hace un cuadro combinado? Normalmente genera listas y estas listas me permiten pues obtener resultados a partir de un índice. Sí, es muy sencillo realmente el control de cuadro combinado, es bastante sencillo. Ok, vamos a ver cómo se comporta, dice. Nos muestra una lista de elementos mediante una lista desplegable, valga la redundancia. Para que el usuario realice una selección entre ellos, solo podremos elegir entre una de las alternativas. ¿Ok? Dice, las propiedades son para el control, las propiedades, rango de entrada, viene a ser el rango de celdas que contienen los valores que se muestran en la lista. O sea, si por ejemplo yo quiero que se muestre ese de acá, ese es mi rango de entrada. ¿Sí? Vincular con la celda viene a ser el índice que me devuelve. ¿Sí? Índice del elemento seleccionado. Y las líneas de unión vertical, el número de líneas que se muestran en el desplegable. Muy bien, entonces vamos a ver. Nuestro control, que es de cuadro combinado, se comportaría de esta forma, más o menos. O sea, la idea es poder seleccionar en esto de acá una lista y con el índice trabajar y obtener el precio. Entonces, para mi ejemplo, me dice, si el destino es Ica, es 25 soles, ¿ok? Su precio es, si el destino es Lima, es 40 soles, si es Ayacucho, 60 soles, o si es Arequipa, 50 soles. Ahora, con respecto a esto, si bien es cierto, estamos viendo acá pues una lista hasta de 4, lo vamos a hacer primero, o vamos a trabajarlo de dos maneras. Primero con una anidada, con un sí anidado, y luego lo vamos a trabajar a partir de una función índice, o también puede ser incluso con una función de búsqueda. En el caso de las funciones de búsqueda, ya sabemos que a partir de un código o de un dato único podemos obtener resultados, ¿no? Podemos obtener datos dependiendo del número de columnas que se le diga del cual se quiere obtener ese resultado, del dato único de la fila, ¿ok? Que se debe repetir en la fila. Para la función índice trabaja exactamente de la misma forma, no hay ninguna diferencia, ¿ok? Entonces, quiero ver acá, no tenemos nombres de rangos, entonces vamos a poder trabajar lo que necesitamos. Hacemos lo siguiente, vamos por favor todos a programador, insertar, y acá tenemos el cuadro combinado, botón o control de cuadro combinado, listo. Entonces, este cuadro combinado lo vamos a insertar acá. Ya está, acá. Podemos poner acá destino.
Voy a hacer una interfaz de tal manera que sea bastante intuitivo al momento de elegir las opciones, ¿ya? ¿Qué significa una interfaz intuitiva? Algo que sea sencillo, fácil de comprender, ¿no? Esa es una interfaz intuitiva. ¿Ok? Entonces tenemos esto y empezamos. ¿Listo? Acá este es mi control. Le doy clic derecho y vamos al formato de control. Empezamos con rango de entrada. Nuestro rango de entrada viene a ser este de acá. Para el ejemplo es este de acá. Desde D109 hasta D112. Vincular con la celda lo vamos a poner aquí debajo. ¿Ok? Y aceptamos. Ahora, si vemos acá, ya está vinculado con los datos de la... Ya está vinculado. Bien. Si yo elijo uno, cualquiera de ellos, me va a devolver un índice. ¿Sí? Me va a devolver un índice. Por lo tanto, con este índice nosotros vamos a trabajar acá los precios. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar con una función sí, podemos trabajar con una búsqueda, podemos trabajar con función índice. Empecemos entonces con la función sí, con una concatenada, sería de esta forma. Si el dato que tengo en la celda C115 es igual a 1, entonces me debe devolver 25. De lo contrario, si el dato que tengo en la celda C115 es igual a 2, entonces me debe devolver 40. Si no, si el dato de la celda que tengo, o el dato que me da la celda 115 es igual a 3, me debe devolver 60. De lo contrario, debería devolverme 50. ¿Sí? Cierro los tres sys. Ya está. Entonces, Ica 25, Lima 40, Ayacucho 3 y Arequipa 50. ¿Listo? Eso de acá lo ocultamos. Entonces sale de esta manera. Con función sí, entonces obtenemos de esta manera. Con otra función, a ver, vamos a ver con la función índice cómo sería. ¿Qué es lo que hace una función índice? Dice, devuelve el valor o referencia de la celda de la intersección de una fila y una columna en particular. Ya, en un rango de celdas. Índice, la matriz, número de fila, columna. A ver, digamos que esa de acá es la matriz. La matriz es esta. Número de fila es lo que tenemos en C115. Y número de columna, la columna 1. Ahora vamos a ver cómo está saliendo. Columna 2, me estoy equivocando porque estoy mostrando acá lo mismo. Es para la columna 2 el precio. Ya está. Entonces veamos acá cómo funciona. Para Ica 25, para Lima, Ayacucho, Arequipa. Con función índice. Se utiliza mucho la función índice en este caso, en el caso de controles de formulario, sobre todo para este tipo de interfaz. Ya es bastante utilizada, mucho más utilizada que la función sí, porque la función sí, recordemos que llega a una limitación en la concatenación o la anidación, mejor dicho, de las funciones, de las lógicas, de las condiciones lógicas. Llega a un límite. Pero cuando trabajamos con índice, pues podemos tener 1000 y no hay ningún problema, porque de todos modos con el índice o con el resultado yo voy a obtener lo que estoy buscando, lo que necesito, a partir de un índice. ¿Ok? Muy parecido a un buscar V, muy parecido a un buscar V. ¿Ok?
Ahora, hablando en términos de funciones, pues la única o la diferencia importante entre la función índice y la función buscar v es que para la función buscar v sí o sí necesito tener en el cuadro el dato que me saldría como resultado del índice del control de cuadro combinado. O sea, si por ejemplo para el cuadro combinado Arequipa es 4, debería tener en el cuadro sí o sí ese número 4. Para la función índice no lo necesito. Si nos damos cuenta, mi referencia en el parámetro para la función índice para la matriz, solamente utilizo los datos en sí, obviando los códigos, lo cual no pasa o no ocurriría en el caso de una función buscar v. Por eso es bastante utilizada. Esta función índice específicamente se utiliza mucho con este tipo de interfaz, ¿ok? Que es el cuadro combinado. Muy bien. El ejemplo 2 dice, si el producto a comprar es helado, su precio será de 3.5 soles. Si es torta, su precio será de 7.5, si no será de 5.5. Al final, en nota de aparecer un mensaje, en nota debe aparecer un mensaje que indique qué producto se compró, el gusto y su precio. A ver, este de acá es el cuadro. Este de acá es el cuadro. Ajá. Lo que necesitamos es que en el mensaje aparezca esto, ¿no? Helado, a ver, entonces vamos a tener que trabajar nuestros datos. Vamos a trabajar rápido ingresando los datos que necesitamos, ¿ya? Eso lo voy a minimizar. A ver, acá ya está bien. Día y hora, cliente, cantidad, seleccione producto, seleccione gusto, ¿sí? El precio, el total. Muy bien. Creamos por favor rápidamente esta interfaz. Y que pude haber hecho una selección con control, ¿no? Una selección intercalada. Bueno, ya estamos avanzando. Voy a crear esto y luego voy a copiar el formato. Tenemos acá ya con bordes. Le pongo un relleno centrado de tipo de este color. Copio formato. Lo pego. Todos estamos avanzando hasta acá, ¿cierto? Se encuentran en línea. A ver, vamos a continuar para terminar nuestra interfaz. Listo.
Acá tenemos entonces, vamos con una función hoy, devolvemos el dato, ok, ingresamos el nombre del cliente, de acuerdo a lo que tenemos acá, la cantidad de 3, y vamos a establecer acá una pequeña lista, ¿sí? Una pequeña lista. A ver. Entonces que vamos a tener que alejar un poco esto. Muy bien, nuestra lista entonces es, tenemos acá producto, gusto o sabor. Mismo que sabor, ¿no? Muy bien, vamos a crear acá nuestros productos, helado, torta y dulce. Y tenemos también sabor, para sabor tenemos menta, chocolate, frutilla, vainilla, nuez, leche, fresa. Y tenemos acá descripción del producto que hemos elegido. Descripción del producto. Y descripción del sabor. ¿Listo? Muy bien. Ya teniendo esos datos, entonces ingresaremos acá. ¿No? Selecciona el gusto. El precio, a ver, es de 3.5. El precio no, el precio está siendo ingresado manualmente. Y tenemos acá el total que sería igual a la multiplicación del precio por la cantidad. Ya, esa parte ya la tenemos, ok. Multiplicación del precio por la cantidad para el total. ¿Sí? Estamos haciendo exactamente para verificarte que se está cumpliendo los datos. Ahora, vamos a programador e insertamos en nuestro control de cuadro combinado. 2 veces. Vamos a insertar cuadro combinado para el producto. Y vamos a insertar cuadro combinado para el gusto o el sabor. Bueno, que es lo mismo. Ya está. Entonces, para el primero, para el producto, formato de control, el rango de entrada para este formato lo tenemos en producto. Ok, vincular con la celda y vamos a vincularla con la celda que está, vamos a estar acá. Sí, en el caso tuyo, en el caso de la consulta que haces, sí, realmente podríamos hacerlo con una función, podemos hacerlo con otro cuadro. Lo ideal es tener un cuadro que sea un poco mayor, ¿no? De repente en el caso, por ejemplo, de producto, tener un cuadro específicamente de productos y un cuadro específicamente de sabores. Y entonces, dependiendo del producto y del sabor, tenga un costo. Puedo hacer un cuadro de doble entrada también. Entonces, son todas esas cosas que podemos verificar. Pero por ahora vamos a avanzarlo de forma rápida. El criterio que estás dando tú es muy bueno, está muy bien, no hay ningún problema. Ok, de tal forma de que solamente tendría que ingresarse manualmente las cantidades. Eso sí, tendría que ser seleccionada la cantidad. O incluso vamos a ver con otro control, poder seleccionar con un control la cantidad. Puedo poner 1, 2, 3
utilizando un control específico que se llama control de número. Ok, entonces vamos a centrarnos netamente en esta parte a lo que queremos obtener, que viene a ser el nombre del producto, el gusto, y hacer una concatenación. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar esto, porque si no, no vamos a ver lo que nos falta. Entonces tenemos esto. A ver, vamos a centrar todo esto de acá. Que esté centrado. Ya está. Voy a grabar esto, no se vaya a ir. Tengo acá, entonces, ya. Y ahora me falta este control. Le doy clic derecho, formato de control. Voy a vincular con los datos del sabor y lo voy a vincular con la celda que está a su lado. Entonces ya está, ¿no? Listo. Ahora, con este dato de acá, puedo obtener acá con la función índice el producto y el sabor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obteniéndolo acá yo no puedo concatenar. No puedo concatenar y generar un dato para esto. ¿Ok? Entonces acá lo que tendría que hacer es ya está. Le doy un borde. El producto y el sabor. Ya está. Tengo acá igual índice en la matriz, que es esta de acá. Voy a buscar de acuerdo a este índice la columna 1. Listo. Entonces lo que yo elija acaba de aparecer. Repito acá, con la función índice, en esta matriz, que es el sabor, descripción del sabor, voy a buscar con este índice de acá que tengo en G130, que es el dato que está vinculado, que es en qué columna, en la columna 1 de esa matriz. Listo. Entonces ahora sí ya tengo ya los datos ya. Entonces acá lo puedo ocultar. Y acá puedo poner una nota. De acuerdo a lo que pide. Entonces así puedo combinar y centrar. Y voy a poner acá un concatenar. Voy a concatenar. ¿Qué cosas voy a concatenar? Dice el consumo. El consumo fue helado, espacio de, acá es punto y coma, o que me da esta celda de acá, vainilla, punto y coma, espacio, y su cuenta es de espacio, punto y coma, el total. A ver, verifico mis parámetros, los separadores de los parámetros, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Entonces tengo que combinar y centrar esto de acá. Nos está mostrando todo el texto. Ya está. Por acá es de, a ver, el lado fue de acá espacio. Entonces, lo que yo elija, listo. Sí, claro que, repito, los precios pueden estar en una lista
adjunto, por ejemplo, de repente el producto, es más, específicamente el producto en una lista del producto, ¿ok? Y bueno, podemos obtener ese resultado. Ahora, si deseas, lo podemos hacer ahorita en este momento. Acá, copio esto. Sí. Del producto. Y acá puedo tener, digamos, de repente un helado de 2.50, 2.80, una torta de 4.50 y un dulce de repente X de 3.50. ¿Ya? Respondiendo a tu consulta, Ricardo. Entonces hacemos esto, tenemos acá, y acá el precio entonces lo obtendría de esta forma, ¿no? Es igual a, esto sería igual, índice, tendría que trabajar con este rango de acá, esta matriz. El número de fila lo tengo acá, en G128 para el producto. Y el número de columna es la columna 2 para ese rango. Al punto y coma, el punto y coma. Esto de acá. Falta de costumbre de trabajar con el punto y coma. Voy a cambiar esta configuración. Entonces acá cambiaría, ¿no? De repente pongo 5. Y voy a poner acá que ahora quiero un helado. ¿Sí? Ya está. Puedo poner acá que sea de tipo moneda. Entonces, ya está. Listo, ¿quedó clara tu consulta, Ricardo? ¿Sí? Ahora que lo hemos hecho de esta forma. Entonces, los precios los podemos adjuntar también en la lista. Podemos referenciarlo sí con la función índice. Podemos trabajarlo para obtener un resultado un poco más ordenado. ¿Ok? Cuadro de lista. Un poco parecido a lo que viene a ser el control de cuadro combinado. Pero vamos a ver qué es lo que nos permite hacer el cuadro de lista. Entonces me dice, el cuadro de lista dice, nos permite presentar al usuario un listado de opciones para que realice una selección sobre ellas, dependiendo de la selección se arrojará un resultado que podremos integrar a una fórmula. Las propiedades, rango de entrada, que es parecido al otro, es el rango de celdas que contienen los valores que se muestran en la lista. Vincular con la celda es la celda en la que se devuelve el número de elemento seleccionado, y tipo de selección especifica el modo en el que se pueden seleccionar los elementos de la lista, simple o múltiple. Entonces vamos a trabajar en este caso con una selección simple. Selección simple. En base a esta lista de acá. Nosotros tenemos esta lista. Ok. Entonces yo necesito crear mi control. Lo agrego a mi control. ¿Listo? Para eso vamos a programador, insertar, y tenemos el control de cuadro de lista. Cuadro de lista. A ver, me han estado haciendo algunas consultas. Ricardo, entonces es mejor emplear la función índice que la función sí en estos casos. Sí, Ricardo, es mucho mejor retornando. No había visto sus consultas, recién las estoy viendo, disculpen. Con respecto a la función índice, sí, específicamente es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Si te das cuenta, ya no necesito de un código específico o de un dato único, que es lo más importante, para hacer una búsqueda, por ejemplo, o tampoco me limita en las concatenaciones de la función sí, ya, o sea, no hay ningún problema en hacer las anidaciones, las anidaciones de la función sí, por lo tanto, se trabaja mucho mejor con la función índice. ¿Listo? Que ya es lo que hemos podido ver. ¿Ok? Continuamos entonces, por favor, con lo que estamos viendo en este momento, que es la función de lista. Ya después ustedes trabajarán con las otras funciones o con los otros ejemplos, porque voy a trabajar con dos controles más y termino. ¿Ok? Entonces, para esto de acá, vamos a programador y seleccionamos la lista. Insertamos una lista acá.
Ya está. Tenemos la lista acá. Esto de acá lo voy a cortar. A propósito lo voy a poner al lado. Muy bien. Entonces, sobre este control, le doy clic derecho, vamos a formato de control y en formato de control vamos a rango de entrada. Mi rango de entrada va a ser este de acá, que ya lo tenemos digitado. ¿Ok? Vincular con la celda es el índice que me va a dar, que puede ser este de acá. Y acepto. Entonces, cada vez que yo elija, miren, voy eligiendo cualquiera de estos del rango de entrada y miren acá, me sale el dato. ¿Ok? Me sale el dato acá en la parte derecha. Ya lo están viendo. Lo único que necesito, ¿con qué función sería? En este caso también, Ricardo, la acabo de mencionar. Con mi función índice, con la función índice, entonces obtendría el precio. Entonces voy a hacer esto, igual índice. Con la función índice voy a buscar en esta matriz. El número de columna lo obtengo acá, en C155. ¿En qué columna está? En la columna 2. Ahí está. Entonces Toyota BMW 2800, lo cual está mal, debe ser al menos, creo que para un BMW 280.000 fácil. En fin, ya está. Listo, entonces tiene la misma, se comporta de la misma forma que el control de cuadro combinado. La diferencia es que, sobre todo en la interfaz ya no muestra una lista, en el sentido, una lista constante, por decirlo de una forma. O sea, no se muestra constantemente. En el caso del cuadro combinado hay que desplegar para ver la lista. En el caso de este control tengo la lista de manera perenne. Ya, esa es la única diferencia. Y el resto, lo que yo puedo hacer o no, entonces tiene las mismas funcionalidades. ¿Ok? El ejemplo 2, a ver, yo lo voy a dejar, ya también lo van a trabajar ustedes. ¿Sí? Control de número. Muy simple, pero muy importante este control de número. Control de número. Dice, muestra dos flechas en sentido contrario, ascendente y descendente, que nos permite aumentar o disminuir un valor haciendo clic en la flecha arriba o flecha abajo, respectivamente. Propiedades del control. El valor actual es la posición relativa del control de número dentro del rango de valores permitidos. El valor mínimo, valor más bajo permitido para el control de número. El valor máximo, el valor más alto permitido para el control de número. Y el incremento es la cantidad de aumento o disminución que hay entre un número y otro. Para mi ejemplo simple, yo tengo control de número de hijos. Voy a borrar esta imagen de acá y voy a programador. Programador. Vamos a la ficha programador, insertar, y tenemos acá el control de número. Le doy un clic y lo voy a dibujar acá. Pequeñito. Ya tengo mi control de número. Muy bien. Lo puedo poner incluso acá, para que sea mucho más intuitivo. Ya está. Entonces tengo esto. Le doy clic derecho y voy a formato de control. En mi formato de control tengo acá el valor actual es 0. Número de hijos. El mínimo puede ser 0 porque puede que no tiene hijos. El valor máximo 30.000. Bueno, no creo que exista alguien que pueda tener tantos hijos. Pongámosle pues acá siendo bastante, un 20 hijos y el incremento de 1. Y esto de acá lo vamos a vincular con la celda que tengo acá al lado. C199. Entonces, incremento. Y miren qué es lo que ocurre. Acá está. Aparece entonces el número de hijos. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Cómo haríamos en el caso de que yo quiera que aparezca en porcentaje esto? ¿Cómo haríamos
consultas. A ver, porcentaje. ¿Cómo haríamos si yo quiero que aparezca 1%, 2%, 3%? Ideas. Clic derecho, formato de control. Voy a vincular ese control, ya no... A ver, vamos a verlo acá. Lo voy a vincular acá. Tengo otro control acá. A ver, vamos a ver. Quiero ver esto. ¿Está bien acá? Ajá. He copiado y pegado nada más para no repetir todo. ¿Ok? Tengo este valor. Lo tengo en D201. Lo voy a poner acá de este color. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que aparezca 1%, 2%. A ver, vamos a ver. Me parece que he borrado la vinculación de 201. Está acá. Lo que quiero es esto. Esto va a ser igual. ¿Cómo sería? En el caso de porcentaje. Si lo pongo entre 100, me va a salir 0.1. 10, obviamente, si yo verifico lo que tengo en D201, el valor que es de 10, si sigo subiendo, está bien, ¿no? En porcentaje es eso. Entonces, no tendría que... Y este de acá, este valor de acá, si yo lo pongo en tipo o en formato de porcentaje, saldría de esta manera. Entonces, vemos eso. Miren, 0%, 1%, 2%, 3% y así sucesivamente. Entonces, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 100 y luego a este resultado multiplicarlo o, disculpen, establecer como formato de tipo porcentaje. ¿Ya? Algo muy sencillo. Este sí es un dato de tipo porcentaje, valga la redundancia, es un número porcentual. Si yo realizo alguna operación matemática con esto, se va a realizar como trabajando con un porcentaje, tal cual. ¿Ok? No es que solamente sea una etiqueta o una apariencia. Es un valor o un número de tipo porcentual. Muy bien. Y terminamos con el siguiente control. Vamos a barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento, van a haber dos ejercicios, los voy a desarrollar. Uno, terminamos con ese 1. La barra de desplazamiento, dice, permite crear una barra de desplazamiento similar a la que utilizamos en las ventanas de Windows. Bueno, eso es, valga la redundancia, muy simple, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo estoy en este momento utilizando mi barra de desplazamiento de Excel y se comporta exactamente de la misma forma. Exactamente de la misma forma. ¿Ok? Mostrará el intervalo de valores en una celda asociada cuando hagamos clic en las flechas de desplazamiento o arrastremos el deslizador. Propiedades, valor actual. Es un poco parecido, por no decirlo casi, es bastante parecido al control de número. Dice, el valor mínimo corresponde, o el valor actual, empecemos con valor actual, corresponde al valor actual que tiene el control, o sea, normalmente PG de 0 o dependiendo de la posición que tenga, en la que hemos iniciado o establecido el inicio de este control. Valor mínimo corresponde al valor mínimo que deseamos para o pueda ser elegido, que deseamos que sea elegido. El valor máximo que deseamos que sea elegido, el incremento, el número que se incrementará. Cambio de página corresponde al valor de cambio que tendrá la barra si damos clic o no sobre las flechas de la barra central directamente. Vincular con la celda, que es lo que queremos que se muestre, ¿no? En el ejemplo 1 tenemos acá, vamos a hacer ya rápidamente, con esto ya terminamos. Insertaremos un pequeño cuadro. Tenemos acá meses y empezamos, enero. Si yo arrastro, sabemos que va a ser el autorrelleno hasta diciembre. A ver, diciembre. Muy bien, acá tenemos 1, 2. Rellenamos también, no hay ningún problema. Y si yo inserto la barrita, ok,
Esta es mi imagen. Voy acá a programador, insertar, y tenemos nuestra barra de desplazamiento. Podemos insertar desde acá. Hasta acá. A ver, le voy a dar clic derecho, voy a insertar una fila nueva. Ya está. Muy bien, entonces tenemos esta barra de desplazamiento. Y vamos a configurarla nada más, así de simple. Formato de control. Valor actual es lo de menos, valor mínimo. Valor mínimo es 1. Valor máximo, de acuerdo al ejemplo, 12 porque son para los 12 meses. Incremento en 1. Cambio de página de 10. Vamos a ponerlo acá de repente si hacemos dentro, que va a ser de 3 en 3 meses. Trimestral. Vincular con la celda y solamente voy a obtener este valor del número de mes. ¿Ya? Aceptamos. Entonces vamos acá. Y miren, justamente esto de acá es lo que nos devuelve y esto nos va a permitir hacer varias operaciones. Lo voy a poner en negrita y en rojo. Entonces esto de acá nos devuelve lo que está seleccionado. ¿Sí? Y con eso pues podemos hacer muchas operaciones. Luego, acá se fue hasta enero. Me pasó enero. Este enero no debe estar. Ya está. Bueno. Si hacemos el salto de página que decían es de 3 en 3. A 1 le sumé 3 son 4, más 3, 7 y así sucesivamente. Muy bien, entonces esto de acá viene a ser todos nuestros controles de formulario en Excel. Eso ya les va a quedar un pequeño ejercicio, ustedes van a poder desarrollarlo y comprobar lo aprendido. Termino recordándoles de que la capacitación va desde cero. Yo hago una explicación minuciosa de lo que viene a ser para empezar desde tipos de números, tipos de datos, referencias a datos, rangos, nombrar rangos, proteger páginas, trabajar con fórmulas, los parámetros de una fórmula, la referenciación a datos, los tipos de referenciaciones, las funciones, cómo comprender una función o leerla a pesar de que nunca la hayamos estudiado tal cual, en el caso de que no hayamos asistido de repente a una clase, ¿no? De repente por ahí conocemos de que una función X, ¿no? Alguien utiliza tal función, entonces, ¿cómo interpretar esa función? Entonces, todo eso vamos a ver desde la parte inicial. Luego ya vamos a trabajar con el Excel que tiene que ver ya con tablas dinámicas, con gráficos dinámicos. Vamos a avanzar un poco a lo que viene a ser Excel financiero. Vamos a trabajar con controles de formulario, tal como estamos haciendo ahora, porque esto de acá es parte, o la sesión tiene que ver con formularios, lo estoy dando como una sesión libre. Y luego también vamos a trabajar nosotros lo que es macros y programación con Visual Basic. Ha sido un gusto bastante grande estar hoy día con ustedes. Mi nombre es Lorenzo Chamorro, terminamos hasta acá la capacitación. Buenas tardes.